Bueno, vamos a seguir con las anemias hemolíticas intracorpusculares y vamos a ver el tercer grupo, que son las hemoglobinopatías. Bajo las hemoglobinopatías nosotros tenemos todos aquellos trastornos en donde hay una alteración a nivel de las cadenas de globina, la cual puede ser una alteración estructural en la cadena, en donde tenemos las hemoglobinopatías estructurales, o pueden ser estructuralmente normal, pero está disminuida la síntesis de alguna de las cadenas de globina, o directamente está ausente la síntesis, que se engloban bajo los denominados síndromes talasémicos. Dentro de las hemoglobinopatías estructurales, el mecanismo obviamente se debe a mutaciones a nivel de los genes que codifican para las diferentes cadenas de globina y que pueden producir sustitución de un aminoácido por otro, pérdida, o sea, de lesión de un fragmento de la cadena de globina, un alargamiento de la cadena de globina, incluso pueden producir cadenas de globinas híbridas, o sea que una parte sea de un tipo de cadena y la otra parte de otro tipo de cadena. ¿Esto que va a traer aparejado? Una alteración a nivel de las propiedades, tanto físicas y químicas, de la hemoglobina. Dentro de las hemoglobinopatías estructurales se han descrito diferentes tipos de hemoglobina que se generan por estas alteraciones en las cadenas de globina, pero nosotros lo que vamos a ver es la que se presenta con mayor frecuencia en la población, que es la hemoglobina S, y genera la anemia drepanocítica. Esta anemia drepanocítica, o la hemoglobina S, se hereda bajo un rasgo autosómico recesivo y es por una mutación puntual a nivel del gen que codifica para la cadena beta de globina. Tenemos un cambio de un nucleotidenina por uno de adenina, y eso va a generar que en vez de que ingrese una glutamina, va a ingresar una valina. Esto va a generar una hemoglobina anormal que conocemos como hemoglobina S. ¿Qué características tiene esta hemoglobina? Que cuando esta hemoglobina se desoxigena, tiende a polimerizar, o sea, cuando queda libre del oxígeno, estas hemoglobinas polimerizan. Parte de esas hemoglobinas que polimerizan pueden recomponerse, o sea, puede ser un proceso reversible, pero hay otra parte que no, que esa polimerización es irreversible, precipitan y forman los denominados cuerpos tactoides, que son insolubles. Estos cuerpos son hemoglobina S polimerizada e insoluble. Eso va a afectar a la membrana del glóbulo rojo, que le va a aumentar la rigidez y lo va a deformar, y aparecen los famosos drepanocitos con glóbulos rojos con forma de hoz. Además, va a alterar lo que es el equilibrio hídrico dentro del hidroelectrolítico, dentro del eritrocito. Se va a producir una deshidratación con pérdida de potasio y entrada de calcio, y además esta alteración que generan estos cuerpos tactoides a nivel de la membrana también va a hacer que moléculas a nivel de la membrana del glóbulo rojo tengan una mayor adhesión a moléculas que expresa el endotelio. Entonces va a estar aumentada la adhesión de los glóbulos rojos al endotelio. Cuando nosotros tenemos que esta hemoglobina S polimeriza, adquiere la forma de hoz, y como las membranas de los glóbulos rojos aumentan su adhesión al endotelio, cuando llegan a un vaso sanguíneo que es de menor calibre, y como también son rígidos, no se pueden deformar, no van a atravesar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ir acumulando a nivel de la luz del vaso y se van a adherir al endotelio. Entonces eso va a producir una oclusión vascular, que la complicación que va a traer es una isquemia a nivel del tejido que está irrigando ese vaso, y va a ir produciendo una lesión gradual del tejido, incluso puede llegar a producir una lesión de un órgano.
Pero además, como estos glóbulos rojos son más rígidos, también pueden hemolizarse intravascularmente. Entonces vamos a tener una hemólisis intravascular. Pero como tienen esa forma de hoz, también van a ser captados, van a ser fagocitados por los macrófagos, principalmente en el vaso, y vamos a tener una anemia de tipo extravascular. Entonces, en esta anemia, cuando se manifiesta la anemia y aparecen los drepanocitos, vamos a tener los dos mecanismos combinados, una hemólisis intravascular y una hemólisis de tipo extravascular. Ambos mecanismos se van a poner de manifiesto. Y como complicación, una oclusión a nivel vascular. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Generalmente, estos pacientes pueden cursar con una leucocitosis a expensas de los neutrófilos y pueden cursar con disminuciones de la hemoglobina muy variables, desde anemias moderadas hasta anemias relativamente leves. Todo va a depender del grado de deficiencia y de la cantidad de hemoglobina S que tenga el paciente. Como estos drepanocitos están deformados, cuando el aparato, el autoanalizador, mide el volumen corpuscular, los mide mucho más grandes. Entonces nos puede dar un volumen corpuscular normal o aumentado. Y al estar aumentado el volumen corpuscular, también nos puede dar un RDW aumentado. ¿Qué vamos a ver a nivel del frotis? Bueno, lo más evidente a nivel del frotis es que vamos a ver la aparición de los drepanocitos, lo cual es muy sugestivo. También puede estar acompañada de una macrocitosis, ver macrocitos. Hay una gran estimulación de la médula. Esta anemia cursa con un porcentaje y una reticulocitosis muy elevada. Eso también va a ayudar a que el volumen corpuscular nos dé elevado. Como hay reticulocitosis, puede aparecer policromatofilia y también, dependiendo del grado de la anemia, puede aparecer eritroblastos en sangre circulante y también algunas inclusiones eritrocitarias, porque como la eritropoiesis está tan estimulada, a veces no hay una eliminación de los restos nucleares y ya salen las células a circulación, entonces aparece punteado basófilo y cuerpos de Howell-Joubert. Todo esto obviamente se va a ver en los pacientes que cursan con anemias moderadas o incluso pueden llegar a anemias de tipo severa. Lo más evidente es la aparición de los drepanocitos a nivel del frontis. Y morfológicamente, como solo algunos pacientes cursan con macrocitosis, en general podemos decir que esta anemia en general se la puede clasificar morfológicamente como una anemia normocítica y normocrónica. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? La presencia de estos drepanocitos en un más del 10% en sangre periférica, o sea que de todos los glóbulos rojos que nosotros observemos en un campo, si hay 100, de esos 100, más de 10 son drepanocitos, obviamente es muy sugestivo de esta anemia. Pero lo que se puede hacer es inducir la aparición de los drepanocitos, y eso se realiza a través de una prueba de falciformación, en donde nosotros lo que vamos a tomar es los glóbulos rojos del paciente, los vamos a lavar con solución fisiológica. Como ya vimos en clases anteriores, separamos el plasma en una primera instancia, agregamos solución fisiológica, se centrifuga, se elimina, eso se hace 3 veces, y con eso vamos a realizar una suspensión. Vamos a tomar el paquete globular, lo vamos a suspender en una pequeña cantidad de solución fisiológica, vamos a colocar una gota, 1 o 2 gotas sobre un portaobjeto y le vamos a agregar un agente desoxigenante, que generalmente el agente desoxigenante que se usa es el
tionito sódico en una solución con un buffer de fosfato. Este agente lo que va a hacer es desoxigenar la hemoglobina. Entonces la hemoglobina S, ¿qué va a pasar? Va a precipitar. Y luego lo que vamos a hacer es cubrir esa muestra con un cubre-objeto, y se la sella. La vamos a sellar para impedir que tome contacto con el aire. Eso lo vamos a dejar aproximadamente entre 10 y 15 minutos y luego se va a observar a nivel del microscopio. ¿Y qué vamos a ver? Si hay presencia o no de drepanocitos en la muestra. Esto es para evidenciar en un paciente, cuando nosotros vemos en el frotis que no hay drepanocitos y se sospecha que puede tener este tipo de hemoglobinopatía, podemos inducir para evidenciar los drepanocitos. Y por último, el diagnóstico final de la patología es a través de una electroforesis de hemoglobinas, donde también vamos a usar un hemolizado de la muestra del paciente, y la electroforesis más común que se realiza es en acetato de celulosa a pH alcalino, en donde la hemoglobina S obviamente va a tener un corrimiento o una corrida electroforética totalmente diferente a la hemoglobina A, A1 y a la hemoglobina fetal, que son las que comúnmente encontramos en un adulto sano. Entonces, se usan obviamente testigos para evidenciar la banda que corresponde a la hemoglobina S. Y con su detección ya es diagnóstico. También se puede hacer la electroforesis en agar citrato a pH ácido. También la hemoglobina S va a tener un corrimiento totalmente diferente. Pero la más común y la más barata, en lo que podemos hacer todos en el laboratorio, es en acetato de celulosa a pH alcalino. Así se llega al diagnóstico de la patología. En el otro grupo tenemos las alteraciones o las hemoglobinopatías cuantitativas, y que dijimos que se engloban bajo lo que se conoce como síndromes talasémicos o talasemias. ¿Cuál es la característica de estos síndromes? Es que se caracterizan por una ausencia en la síntesis de las cadenas de globina o por una disminución en la síntesis, y que puede afectar a las cadenas alfa. Por lo tanto, vamos a tener las alfa-talasemias, o que pueden afectar a la síntesis de las cadenas beta, y vamos a tener las beta-talasemias. Por lo tanto, dentro de los síndromes talasémicos o talasemias tenemos dos grupos: las alfa-talasemias, donde está disminuida la síntesis de las cadenas alfa, y las beta-talasemias, en donde está disminuida la síntesis de las cadenas beta. Independientemente de cuál cadena esté disminuida, la complicación es que la otra cadena que se sintetiza normalmente se va a empezar a acumular a nivel intracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Independientemente de cuál cadena esté deficiente, obviamente que al estar disminuida, ya sea la síntesis de la cadena alfa o de la cadena beta, vamos a empezar a tener que la concentración de hemoglobina dentro del glóbulo rojo durante la eritropoyesis va a empezar a disminuir. Y eso va a hacer que esos eritroblastos sean cada vez más pequeños, y por ende los glóbulos rojos que salgan a circulación sean microcitos y también manifiesten hipocromía. Por otro lado, el exceso de las cadenas de globina dentro de esos eritroblastos, ¿qué va a producir? Que esas cadenas de globina que no se pueden combinar precipiten dentro de los eritroblastos, y eso lleve a un aumento de la captación por parte de los macrófagos de la médula, y tengamos una eritropoyesis disminuida. Y los glóbulos rojos que salen a circulación, al tener también esos precipitados de cadenas de globina libre, van a tener aumentada su captación por parte de los macrófagos, y van a tener disminuida su vida media.
Por lo tanto, al ser también una alteración genética, esta es una anemia hemolítica, en donde el mecanismo también es extravascular, porque la captación a nivel periférico la realizan los macrófagos y morfológicamente va a ser microcítica e hipocrómica. ¿Qué se va a diferenciar o cómo se va a diferenciar de las otras anemias microcíticas hipocrómicas que nosotros vimos, pero que son regenerativas? Que esta anemia cursa con un elevado nivel de eritropoyetina y tenemos aumentada todo lo que es la eritropoyesis a nivel medular. La médula responde, pero vamos a ver que en algunos pacientes esa respuesta no es adecuada, por eso se instala la anemia. Entonces, todos los síndromes talasémicos cursan con una anemia hemolítica extravascular y morfológicamente son microcíticos e hipocrómicos. Y a diferencia de las otras anemias, cursan con niveles elevados de eritropoyetina y en general con niveles elevados de reticulocitos circulantes, por eso son regenerativas. La médula responde bien. Y vamos a empezar a ver las más frecuentes, que son las alfa-talasemias, y dentro de las alfa-talasemias, estos trastornos se caracterizan porque hay una disminución en la síntesis de las cadenas alfa de globina. Como vimos allá en la introducción a anemias, vimos que las cadenas alfa están codificadas por dos genes que se encuentran a nivel del cromosoma 16. Por lo tanto, un individuo sano, normal, presenta 4 genes que codifican para las cadenas alfa. 2 en un cromosoma 16 y los otros 2 en el otro cromosoma 16. ¿Cómo se pueden manifestar las talasemias? Acá tenemos un paciente normal en donde los 4 genes codifican para las cadenas alfa de globina. Pero dentro de las alfa-talasemias podemos tener pacientes en donde solo uno de los genes está alterado. Y es lo que se conoce como un paciente heterocigota, ¿no? En donde los otros 3 genes codifican. Después tenemos pacientes en donde 2 de los genes están alterados y 2 están normales. Y esa deficiencia puede afectar a los 2 genes de un mismo cromosoma, que tenemos un heterocigota, o puede afectar a un gen de cada cromosoma. Entonces tenemos un homocigota alfa positivo, se indica acá positivo, porque los otros 2 genes sí codifican. Entonces acá tenemos síntesis disminuida. En una tercera clasificación tenemos aquellos pacientes en donde tenemos 3 genes afectados, por lo tanto uno solo va a codificar, y la expresión más grave de esta enfermedad es cuando los 4 genes están afectados, por lo tanto tenemos ausencia de cadenas alfa. Esta gran heterogeneidad en cuanto al número de genes que pueden estar afectados en los pacientes con alfa-talasemia es que tenemos diferentes clasificaciones clínicas de la enfermedad. Aquellos que tienen solamente un gen afectado se los llama portador silencioso o también rasgo alfa-2 talasémico. En estos pacientes, en general, son asintomáticos, no manifiestan anemia, porque al tener afectado solo un gen, los otros 3 genes normales sintetizan, codifican y sintetizan niveles de cadenas alfa que permiten mantener los niveles de hemoglobina normal. Generalmente no manifiestan anemia, lo único que puede hacer sospechar es que son pacientes que podrían ir o tener una ligera disminución del volumen corpuscular medio del glóbulo rojo, pero tienen hemoglobina normal, no tienen hipocromía, no tienen ninguna alteración morfológica,
los valores del hemograma son totalmente normales. Lo único, como dije, una pequeña disminución en algún momento del volumen corpuscular medio, pero es ínfimo, puede ser 78, 76 femtolitros, o sea, muy, muy pequeño con respecto al valor de referencia. Cuando los pacientes tienen una deficiencia de dos genes, ya sea por los genes que están afectados en un mismo cromosoma o diferentes cromosomas, ahí tenemos sí ya un rasgo alfa talasémico, en donde tenemos pacientes que pueden tener una manifestación clínica y hematológica variable. Pueden tener, ya manifiestan una anemia, porque acá ya tenemos disminuido el 50% de la síntesis de las cadenas alfa de globina. Manifiestan anemia, pero generalmente puede ser leve o llegando a una moderada, pero es muy raro, la mayoría manifiestan una anemia leve. Ya manifiestan microcitosis, hipocromía, entonces podemos tener disminuido el volumen corpuscular medio, ligeramente disminuida la hemoglobina corpuscular media, y a nivel del frotis podemos ver la aparición de algún que otro microcito y también pocos glóbulos rojos hipocrómicos. Pero cuando se hace la electroforesis de hemoglobina, generalmente la hemoglobina A está normal o ligeramente disminuida, las demás hemoglobinas están normales. La tercera clasificación es la enfermedad de la hemoglobina H, que es cuando ya tenemos 3 genes afectados. ¿Y acá qué va a pasar? Acá va a pasar que ya sí tenemos una anemia moderada o severa, porque ya hay una gran disminución de la síntesis de las cadenas de globina. Y en estos pacientes ya tenemos la hemoglobina A bastante disminuida. Solamente representa el 25 al 30% de la hemoglobina total. Y además tenemos ya cadenas beta, una gran cantidad de cadenas beta que quedan libres porque no tienen cómo formar la hemoglobina, porque la globina alfa, está muy deficiente. Entonces esas cadenas beta de globina que quedan libres forman una hemoglobina anómala, forman un tetrámero de cadenas beta, se unen al grupo hemo y forman una hemoglobina que se denomina hemoglobina H, que es más insoluble que las hemoglobinas normales, la hemoglobina alterada, y precipita dentro de los glóbulos rojos. Estos pacientes ya presentan anemia moderada, ya presentan una evidente microcitosis, una evidente hipocromía, y estas hemoglobinas que precipitan, la hemoglobina H y también las cadenas de globina libres también pueden precipitar, aumentan lo que es la hemólisis extravascular, el paciente manifiesta una hemólisis de tipo crónica y también puede haber un aumento del vaso por este aumento de la captación. Hay esplenomegalia. Y también a nivel de médula ósea, ya la eritropoyesis no es eficaz. Si bien la médula ósea responde y está normal, no puede responder debidamente ante la disminución de los glóbulos rojos en periferia. Y por último tenemos la forma más grave, que es la hemoglobina de Barth, la que produce muerte fetal, y que es cuando tenemos ausencia de los 4 genes de globina. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que no hay síntesis de cadenas de globina alfa. Por lo tanto, ya en el feto, cuando se empieza a sintetizar la hemoglobina fetal, y que es la que prevalece durante la etapa o el desarrollo fetal, estas cadenas gamma no tienen a quién unirse. Entonces, lo que van a hacer es unirse entre ellas, formar un tetrámero de cadenas gamma,
unirse al hemo y formar lo que se conoce como hemoglobina de Barth. Esta hemoglobina, que es anómala, tiene una muy alta afinidad por el oxígeno, entonces no va a entregar el oxígeno al tejido fetal, lo cual va a producir hipoxia, va a producir lesión a nivel de los tejidos fetales, va a producir edema, insuficiencia cardíaca y en general lo que producen es muerte intrauterina. Aquellos individuos o aquellos fetos que pueden llegar a nacer no sobreviven las 24 horas porque no tienen una buena oxigenación debido a que su hemoglobina exclusivamente es esta hemoglobina de Barth. Entonces, nosotros a nivel clínico, ¿qué podemos evidenciar? Principalmente vamos a evidenciar los pacientes con rasgo alfa 1 talasémico y los que manifiestan la alfa-talasemia con hemoglobina H. El portador silencioso, finalmente no lo vamos a detectar porque la mayoría de ellos son benignos. Entonces, en estos pacientes, ¿qué podemos ver en el hemograma? Y bueno, podemos ver una hemoglobina que va a depender el grado de deficiencia en la síntesis de las cadenas de hemoglobina, desde que tenga un gen alterado o 3. Entonces podemos ir desde hemoglobinas normales a hemoglobinas muy disminuidas. El hematocrito también, el volumen corpuscular medio va a estar disminuido, la hemoglobina corpuscular media va a estar disminuida, salvo en el portador silente, que estos dos van a estar normales, estos parámetros también, y un RDW muy aumentado. En las alfa-talasemias, que son las que nosotros podemos ver, las podemos describir morfológicamente en estos tres estados, en el portador silencioso más raro, pero en estos dos, como microcítica e hipocrómica. ¿Qué más vamos a ver en el frotis? Vamos a ver que aparecen microcitos, vamos a ver que aparecen hipocromía y también se pueden observar en el paciente con hemoglobina de hemoglobina H, vamos a ver que aparecen algunas alteraciones morfológicas, como células endianas y también pueden aparecer eritroblastos en sangre periférica. Las células endianas son los rasgos o las alteraciones más características que se pueden observar en las alfa-talasemias. Vamos a tener un aumento de reticulocitos, bueno, la aparición de los eritroblastos y vamos a ver también en la hemoglobina H, como dijimos que esta hemoglobina puede precipitar, se pueden evidenciar esos precipitados coloreando los glóbulos rojos con azul brillante de crecimiento. Igual que los reticulocitos. Coloreamos con azul brillante de crecilo y acá lo que vamos a ver es que aparecen esos grumos que corresponden a la hemoglobina precipitada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico para las alfa-talasemias se hace a través del estudio genético, evidenciando cuántos genes están alterados de los 4 que codifican para las cadenas de glóbulos. Ese es el diagnóstico que actualmente se realiza para clasificar a los pacientes en este tipo, en los 3 que obviamente tienen sobrevida, y para evidenciar una hemoglobina de Barth, también se puede hacer un diagnóstico prenatal, siempre y cuando haya antecedentes en los padres de alfa-talasemias, ya sea cualquiera, sea portador silente o tenga un rasgo alfa 1 o una hemoglobina de H, se puede llegar a hacer un estudio prenatal analizando las células de las vellosidades
coriónicas y poder evidenciar en un estudio prenatal si ese feto tiene algún gen deficiente en cuanto a los genes que codifican para las cadenas alfa de globina. En el otro grupo tenemos las beta-talasemias, en donde acá está afectada la síntesis de las cadenas beta-globina. Nosotros tenemos los genes que codifican para estas cadenas a nivel del cromosoma 11 y tenemos un gen. Por lo tanto, tenemos 2 genes en total que codifican para las cadenas beta. Por lo tanto, vamos a tener una clasificación diferente a las alfa-talasemias. Acá, a las beta-talasemias las podemos clasificar en beta-talasemia menor, en donde nosotros podemos tener la alteración a nivel de un gen, o sea que son heterocigotas. Son pacientes en donde tienen un gen que codifica normalmente, pero el otro gen puede estar ausente, o sea, hay ausencia de síntesis, o una disminución. Codifica, pero en forma disminuida. Esta beta-talasemia menor es la más frecuente de las talasemias. Generalmente son pacientes asintomáticos o que puede aparecer una anemia en periodos de estrés, después de alguna patología que ha sufrido el paciente, en las mujeres durante los periodos de embarazo, al estar aumentada los requerimientos por el feto, entonces ahí puede aparecer la anemia, que también es microcítica e hipocrómica. Y a veces el paciente no tiene sintomatología clínica porque la anemia puede ser muy leve, no se manifiesta clínicamente y por un examen de rutina podemos ver que hay una alteración en los niveles de hemoglobina y alguna pequeña variación a nivel de los índices hematimétricos. Cuando sí hay una disminución de la anemia y el paciente puede generar alguna sintomatología clínica, vamos a ver que el volumen corpuscular está disminuido, la hemoglobina corpuscular puede estar normal o ligeramente disminuida y el LDW puede estar ligeramente aumentado. ¿Qué vamos a ver en el paciente? Vamos a ver también presencia de microcitos, vamos a ver hipocromía, todo va a depender de cuán disminuida está la síntesis de las cadenas beta. Generalmente en estos pacientes que tienen solamente disminuida la síntesis en un gen, podemos ver una disminución del volumen corpuscular, nada más. Mientras que en los pacientes que ya tienen ausencia de síntesis, ahí sí podemos ver ya hemoglobina más disminuida, volumen corpuscular disminuido y aparece la hipocromía. Por eso todo va a depender de cuánto esté disminuido. Y en los pacientes que tienen solamente un gen que codifica, pueden aparecer también alteraciones morfológicas que también vamos a ver las target cell. Incluso se pueden apreciar algunas inclusiones como punteado basófilo, que me estaría dando cuenta de también ya la aparición de una eritropoyesis ineficaz. Pero se ven en los pacientes que manifiestan la anemia. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Para estos pacientes el diagnóstico se hace a través de una electroforesis de hemoglobina. ¿En dónde? En los pacientes que tienen beta-talasemia menor, tienen un aumento de la hemoglobina A2, que puede ir entre un 5 a un 20%, no más. O sea, la hemoglobina A1 empieza a disminuir y la que prevalece es la hemoglobina A2, ¿no? Va a aumentar, porque las cadenas alfa, al no haber cadenas beta, se van a unir a las delta y va a aumentar la cantidad de hemoglobina A2. Pero su porcentaje no supera el 20%. Y puede haber un ligero aumento de la hemoglobina fetal.
Es así como se hace el diagnóstico. La otra talasemia es la beta-talasemia mayor, o también conocida como anemia de Cowley, que es ya la beta-talasemia más grave, porque acá tenemos un paciente homocigota en donde hay ausencia de síntesis de cadenas beta. Por lo tanto, vamos a tener ausencia de hemoglobina A, que va a ser reemplazada por la hemoglobina F principalmente. Esta beta-talasemia se empieza a manifestar desde las primeras instancias de la vida, porque a medida que empiezan a disminuir después del nacimiento, vimos que la hemoglobina F disminuye mucho. Entonces, al no haber cadenas beta, no hay para sintetizar hemoglobina A y se manifiesta la anemia. Entonces, desde los primeros días de vida, desde la lactancia, el niño presenta palidez, como es una anemia crónica que se va a desarrollar durante toda la vida, también trae alteraciones a nivel del desarrollo. No aumenta de peso y además las afecciones que se ven es en cuanto al desarrollo óseo. Se ven alteraciones a nivel del desarrollo de los huesos que pueden afectar principalmente a nivel del desarrollo óseo de la cabeza. Manifiestan una anemia grave, hay una hemólisis extravascular importante, hay una ictericia y eso también, al estar aumentada la bilirrubina, puede llevar a desarrollar cálculos biliares. Cursan con una esplenomegalia importante y también puede estar acompañada esa esplenomegalia de una hepatomegalia. Y a veces se puede observar también disminución de las plaquetas y también disminución de los glóbulos rojos. Por la esplenomegalia principalmente aparece la trombocitopenia. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes con beta-talasemia mayor? Ahí la anemia es severa. Se encuentra la hemoglobina por debajo de los valores de 6 gramos por decilitro. El volumen corpuscular está muy disminuido, la anemia corpuscular está muy disminuido y el RDW está muy aumentado. Acá que vamos a ver a nivel del frotis, vamos a ver microcitosis bien marcada, hipocromía bien marcada. Fíjense, acá tenemos glóbulos rojos muy chiquititos. También va a haber alteraciones en las formas, podemos encontrar dacriocitos, podemos encontrar células en diana, podemos encontrar algún que otro ovalocito y también pueden aparecer eritroblastos porque la anemia es severa, entonces tenemos salida de células inmaduras antes de terminarse la eritropoyesis ya salen, pueden aparecer eritroblastos y también podemos encontrar inclusiones eritrocitarias como punteado basófilo, cuerpos de Hobble-Joly, que me dan idea de también la eritropoyesis ineficaz. Los reticulocitos van a estar aumentados, es una anemia regenerativa. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? También a través de una electroforesis de hemoglobina, en donde en la beta-talasemia mayor vemos que la hemoglobina fetal se encuentra por arriba del 20% y puede llegar hasta valores de o representar hasta el 90% de la hemoglobina total, con un ligero aumento de la hemoglobina A2. Entonces, acá en la en la beta-talasemia mayor, el diagnóstico se hace porque hay una prevalencia de la hemoglobina fetal. Es la que prevalece en el paciente. Y también se puede complementar haciendo un aspirado de médula ósea, en donde lo que vamos a ver es que hay un aumento de la serie eritroide. Hay una hiperplasia eritroide porque la médula está muy estimulada. Y lo que se ve en médula ósea es que hay un gran aumento de los eritroblastos orto
cromáticos. Los eritroblastos ortocromáticos son los que prevalecen en la médula ósea y además se los ve más pequeños que un eritroblasto ortocromático normal. Tienen menor citoplasma e incluso se puede observar en alguno de ellos el punteado basófilo. ¿Cómo se hace? Bueno, el diagnóstico para las beta-talasemias a través de la electroforesis de hemoglobina. Para las alfa-talasemias a través de la detección genética. Esa es la diferencia. Y por último tenemos un estado clínico que es la beta-talasemia intermedia, que es donde nosotros son pacientes que tienen ausencia de uno de los genes que codifican para la cadena beta, pero el otro gen codifica pero en forma disminuida. Entonces son pacientes que también van a manifestar anemia, van a tener síntomas, pero los valores de hemoglobina se encuentran entre los valores de una beta-talasemia menor y beta-talasemia mayor. Entonces van a ir entre 7 y 11 gramos por decilitro. También manifiestan una hemólisis extravascular, pueden cursar con aumentos de bilirrubina, manifestar ictericia, pero no son como los de la beta-talasemia mayor, y también vamos a tener valores de intermedios entre una beta-talasemia menor y una beta-talasemia mayor para los índices hematimétricos. Tanto las beta-talasemias como las alfa-talasemias son anemias regenerativas y que nosotros las vamos a ver morfológicamente como microcíticas e hipocrómicas. En ambos síndromes, en todos los síndromes talasémicos, tenemos que cursan con aumento de reticulocitos. Y para hacer la diferencia con las anemias microcíticas e hipocrómicas a regenerativas, podemos hacer también el perfil férrico, en donde en todos los síndromes talasémicos el hierro, la transferrina, el porcentaje de saturación y la ferritina van a estar normales. Incluso pueden estar el hierro y la ferritina, más que todo, ligeramente aumentados porque al no sintetizarse normalmente las cadenas de globina, aumentan los depósitos. Pero en general, para diferenciar los síndromes talasémicos de todas las anemias microcíticas hipocrómicas que son regenerativas, vamos a utilizar los reticulocitos, que ya nos va a dar la primera orientación, y el perfil del hierro, que en estos síndromes nos va a dar normal. Y con esto terminamos todo lo que son las anemias hemolíticas intracorpusculares.